listo en esta mañana para poder ahora introducirnos a la palabra del Señor y poder descansar no solamente en ella, sino entender lo que Dios tiene para nosotros. Estamos en una serie que empezamos hace 2 semanas hacia atrás. Este es el tercer tema que estamos tocando de la serie Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y es justamente lo que el apóstol Pablo le dijo al Señor en este capítulo que acaba de leer nuestro hermano Guillermo. Después de que cayó por tierra, después que el Señor salió al encuentro, en ese tiempo era Saulo de Tarso, no era el gran apóstol Pablo todavía. Y él le preguntó al Señor, no sé si tiene ahí todavía el texto abierto, versículo 5. Versículo 5, el Señor se identifica con él y dice: yo soy Jesús a quien tú persigues. Y él, temblando y temeroso, Saulo, dice el versículo 6, le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y esa es la pregunta que nos ha dejado así clavado en la mente y en el corazón en estas últimas 3 semanas, y que nos ha llevado no solamente a pensar seriamente en nuestro estado de vida en este cierre de pandemia. Esperamos que estemos en el cierre, ¿no? Porque ya nadie sabe lo que va a venir después de esto también, ¿no? Pero nos lleva a reflexionar qué tanto hemos nosotros cambiado, qué tanto en realidad nosotros hemos sido transformados. Yo sigo insistiendo en esto, que si salimos igual y seguimos comportándonos de la misma manera como hace 2 años atrás, entonces no entendimos nada, mis hermanos. La vida entonces no es un regalo, la vida no es una gracia de parte del Señor, es algo que yo me merezco, y porque me lo merezco sigo vivo y estoy acá porque me merezco estar vivo. Y ese no es el propósito de Dios en realidad. Si Dios está en control de todo, si como dice el salmista, nuestros tiempos están en las manos de Dios, entonces Él sigue guiándolo todo para el bien nuestro. Él sigue enseñando, Él sigue utilizando todas las circunstancias para darnos grandes lecciones de vida y para prepararnos en nuestro camino hacia la eternidad. Si no esta vida, si no fuera así, esta vida no tendría sentido. Entonces solamente no nos diferenciaríamos de los animales. Comemos, dormimos, la única diferencia es que trabajamos y pensamos un poco mejor. Y ni siquiera así. Algunos seres humanos son peor que animales. Entonces, esa es la vida en realidad. Tiene que haber mucho más que esto, evidentemente. Cuando Saulo de Tarso le pregunta al Señor: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa pregunta devela en realidad la búsqueda del ser humano, la búsqueda y la llenura de ese vacío que intentamos llenarlo con trabajo, familia, hijos, cariño, afecto, drogas, vicios, hábitos, buenos, malos. Tratamos de llenar ese espacio y nunca es lleno, y nunca es lleno, y nunca es lleno. Y ese espacio solamente puede ser llenado por la presencia del Señor. El domingo último estábamos, yo espero que usted haya orado, y fue lindo quizás para usted. ¿Cuántos realmente el domingo pasado que estuvieron presentes en este servicio oraron y le pidieron al Señor: Señor, dame un nuevo corazón y un nuevo espíritu? ¿Recuerdas el texto de Ezequiel capítulo 11, versículo 19 y 20? ¿Recuerdan? ¿No? Solamente para refrescar nuestra memoria, ¿no? Y te daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ti, quitaré el corazón de piedra de en medio de tu carne y te daré un corazón de carne, dijo el Señor, para que andes en mis ordenanzas y guardes mis decretos y los cumplas y seas parte de mi pueblo y yo sea tu único Dios. ¿Recuerdas eso la semana pasada? ¿Cuántos de ustedes oraron pidiendo ese corazón nuevo y ese espíritu nuevo el domingo pasado? ¿Cuántos de ustedes que estuvieron presentes? Que se pusieron de pie y oramos todos juntos y le pedimos eso a Dios. ¿Cuántos hicieron eso? Ok, el resto no sé si estuvo o no lo pidió, pero este es el punto. Recuerda que el Señor nos está dando respuestas a la pregunta: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y acostúmbrese a manejar esa pregunta todos los días de su vida. ¿Qué quiere el Señor que hagamos? Que ese es el tema de esta mañana. El Señor nos responde y nos dice: pues muestra ese corazón nuevo que te he dado. Sí, es lindo poder haber orado el domingo último, ¿no? Y haber percibido que Dios ha hecho algo en ti y recibiste un nuevo corazón. Fue retirado el corazón de piedra y yo no sé qué tan sensible te pusiste en los días siguientes, en las horas siguientes, en la semana, y así ha llegado este nuevo fin de semana. No sé cómo haya viajado esos días anteriores
desde que pediste un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Pero lo cierto es que el Señor te responde esta mañana y te dice, muestra el corazón nuevo que te he dado, muestra el espíritu nuevo que yo te he dado. Si lo has recibido de parte de mí, entonces tienes que mostrarlo. Tienes que mostrarlo. Y creo que nuestra reflexión en los siguientes minutos va en esa dirección, hermanos. Porque no es asunto solo de orar, pedir y orar. Si hemos recibido ese trasplante de corazón de parte de la mano divina, entonces eso se tiene que evidenciar, se tiene que notar. Vuelvo a regresar. Si soy el mismo de siempre, de hace 2 años atrás, hermanos queridos, ¿qué sentido tiene todo esto? Esto es solamente religión. Acá perdemos el tiempo, estamos jugando a celebrar una santa cena, estamos jugando a la iglesia, estamos viniendo solamente por cumplir con la conciencia religiosa, pero no hay más que eso. ¿Y usted cree que esa es la voluntad del Señor? ¿Usted cree que para eso el Señor nos mandó dos años casi encerrados con todas las medidas del caso y tratando de salir de todo esto, tratando de comprender qué ocurrió? Tiene que haber mucho más que esto, hermanos queridos. Ahora, ¿qué quiero decir con esto de que hay que mostrar el corazón y el espíritu nuevo recibido? No sé si usted ha visto alguna vez, o seguramente ha visto, aquellas fotos que se publican de personas que se han expuesto a cambios drásticos por asuntos de salud o de corte estético nada más, a través de regímenes de dietéticos o cirugía, cambian toda su forma. Y muestran fotos más o menos como esta, ¿no? El antes y después, y uno dice, wow, se ve diferente, ¿no? O un simple cambio, la siguiente, por favor, de maquillaje, digamos, es otra persona, uno diría. O sea que cambia, hay un cambio, pero ese cambio es visible. Ese cambio se nota hacia afuera, como eran antes y como son ahora. En muchos casos, esos cambios son, bueno, drásticos, diría yo. Drásticos, como el caso de Cameron Underwood. Cameron Underwood es un joven, bueno, ahora ya de 30 y pico años. Antes de cumplir los 18 se pegó un tiro a la altura de la mandíbula. Su pretensión era suicidarse y no lo logró. Y como usó una escopeta de alto calibre, lo que hizo fue destruirse toda la mandíbula interior, parte de la superior, y se llevó de encuentro todo el rostro. Y quedó así. Después de varios intentos de cirugía, como ven en la foto de su izquierda, Cameron Underwood, la medicina le dijo ya no, la medicina estética le dijo ya no se puede hacer más. Pero él en el 2018, la madre ubica a un médico que había hecho ya algunas operaciones de trasplante de rostro. Ahora eso solo lo vemos en películas y se piensa que no existe en la vida real, pero la ciencia ha avanzado tanto y en el 2018 ya habían habido 39 operaciones de trasplante de rostro. Cameron Underwood iba a ser el paciente número 40 para ese tipo de trasplante. Calificó, pero tenía que esperar un tiempo para encontrar al donante preciso, porque no es cualquier rostro tampoco, ¿no? Tiene que haber cierto ajuste anatómico para las operaciones. En gran parte, lo que vemos en la foto contraria fue el resultado de la intervención de un equipo de 100 médicos especialistas en el área y 26 horas en la sala de cirugía. Le devolvieron el rostro a este joven. El donante, ¿quién fue? Un joven de 23 años que falleció después de un largo trajín de enfermedades mentales y que estaba inscrito en la lista de donantes. Vi todo el proceso de esta operación en un video y de verdad me quedé sorprendido de lo que es capaz la ciencia de hacer hoy en día. Un equipo de 100 médicos, cada equipo en cada una de sus áreas, durante 26 horas interviniendo este rostro para reconstruirlo. Wow, hermanos, fue algo sorprendente. Pero al fin y al cabo, como dijo Cameron Underwood, cuando ya tuvo
como lo vemos en la foto contraria, un encuentro con la mamá del donante. Le agradecía que ahora podía tener un rostro y podía sonreír. Esas fueron sus primeras palabras, ¿no? Pero este cambio drástico, como yo decía, que no es que no se note, es muy notorio. Es el antes y es el después. Es el antes y es el después, mis hermanos. Ese después, insisto, es notorio, no se puede ocultar, se ve. Todos ven eso. Ustedes están viendo las fotos. Todos conocen a este joven lo que era antes y lo que es ahora, el antes y el después. Pero al ver el caso de Cameron, me hizo recordar lo siguiente, que todos nosotros llegamos como él, la foto de la izquierda. Todos nosotros llegamos a Cristo como él. En ese estado llegamos a las manos del Rafa, del Dios sanador, del Dios salvador, del Dios redentor. Y esa foto de la izquierda, hermanos, ilustra perfectamente nuestras vidas antes de Cristo, totalmente destruidas, acabadas. Así llegamos a los pies de Cristo Jesús. Vidas horriblemente deformadas, le recuerdo. Vidas amargadas, vidas sin esperanza, vidas destruidas por la práctica del pecado. En ese estado tan deformante llegamos en las manos del Señor, endurecidos por las experiencias amargas de la vida. Así llegamos a los pies de Cristo hasta que Cristo nos toma. Y te daré un corazón y un espíritu nuevo dentro de ti, y quitaré el corazón de piedra de en medio de tu carne, y te daré un corazón de carne para que andes en mis ordenanzas y guardes mis decretos y los cumplas y seas parte de mi pueblo y yo sea tu Dios. ¿Se ha dado cuenta de lo que es capaz de hacer Dios? ¿Se ha percatado de lo que es capaz de hacer su poder? Es el antes y es el después. Este texto de Ezequiel capítulo 11 es el antes y es el después en nuestras vidas. Es como nos encontró el Señor, foto de la izquierda, y lo que es capaz de hacer, foto de la derecha. ¿Y cómo podemos terminar en las manos de Él? Me impactó la frase de este joven cuando se encuentra con la madre del donante. Le dice: gracias porque ahora tengo un rostro y puedo sonreír. Bueno, eso es lo que nos ocurre. Llegamos tan deformados a las manos de Cristo que cuando Él nos rescata, nosotros podemos decir lo mismo. Ahora tengo una nueva vida, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Ahora sí puedo sonreír. Y uno experimenta esa vida, y esa vida se nota hacia afuera. Se nota hacia afuera. En el texto de Ezequiel, que acabo de hacer un recordatorio porque lo vimos la semana pasada, Ezequiel 11, versículo 19 al 20, que acabo de leer, decía: es el antes y el después de lo que Dios hizo. El nuevo corazón, cuando dice el Señor: te haré un nuevo corazón y espíritu, es solamente que Dios puede darlo, pero eso habla de la nueva identidad que nos da el Señor. Está describiendo esa nueva identidad, un nuevo corazón y un nuevo espíritu, nueva identidad en Él. Y la frase siguiente, cuando dice: para que andes en mis ordenanzas y guardes mis decretos y los cumplas, es la consecuencia de esa identidad. Una nueva identidad, pero hay una consecuencia en esa identidad. ¿Y cuál es la consecuencia? Un nuevo estilo de vida. El antes en la vida de Cameron Underwood era de un joven que no tenía sentido la vida para él y por eso se quiso matar. Ese es el antes. El después, como él mismo dijo: ahora tengo tantas ganas de vivir y disfruto mi vida con mi familia, con mis amigos, y empieza a escribir todo lo que hace actualmente. Es la nueva vida. El estilo de vida cambió. Igual nosotros, eso es lo que está diciendo el Señor: un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Te estoy dando una nueva identidad, pero esa nueva identidad conlleva un nuevo estilo de vida. Los verbos en este texto de Ezequiel 11, 19 y 20, los verbos son singularmente, nos indican acciones: andar y guardar, para que andes, para que guardes. Es decir, es algo visible, se tiene que notar eso. O sea, yo tuve un encuentro con Cristo, pero sí, pues, pero demuéstrame que la tuviste. Yo fui transformado por Cristo Jesús, pues demuestra que fuiste transformado. Recibí el domingo pasado un nuevo corazón, pues demuestra ese corazón. Pero si sigues haciendo lo mismo que hace 2 años atrás, eso no es cierto. Eso hasta un ciego se da cuenta, ¿no es cierto?
No es cierto que recibiste entonces un corazón nuevo. No es cierto que recibiste un nuevo espíritu. Religiosidad probablemente hayas tenido tu momento religioso el domingo pasado como el de hoy, pero transformación y cambio, andar y guardar algo visible, es una forma de vida que no puede pasar desapercibida, es un estilo de vida que se nota. Eso es lo que Cristo Jesús quiso decir. ¿Recuerdan el texto de Mateo 5 cuando está empezando su sermón sobre la montaña? Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15. Jesús dijo: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder, dijo. Ni se enciende una luz y se pone debajo de un almud, es decir, se esconde. No dice, sino sobre el candelero y alumbra a todos los que están en la casa. Alumbra a todos los que están en la casa. Es decir, es una luz visible, está diciendo Jesús. La vida del creyente tiene que ser una luz visible. Tiene que mostrar categóricamente el antes y el después. No sé si usted se da cuenta del tremendo contraste que hay aquí. ¿Se ha dado cuenta, por usar un ejemplo en las Escrituras, el estilo de vida de ciertas mujeres del tiempo de Jesús, que después de haber tenido un encuentro con Cristo Jesús muy personal, muy singular, el Señor les da un nuevo corazón, les da un nuevo espíritu, y a partir de ese momento, esas mujeres fueron totalmente diferentes? Lucas capítulo 8, que es lo que le estoy haciendo mención, Evangelio de Lucas capítulo 8, versículo 2, dice: algunas mujeres que habían sido sanadas, de espíritus malos y de enfermedades. Y empieza a decir sus nombres, curiosamente. Dice: María, que se llamaba Magdalena, de la que habían salido 7 demonios. Mi madre. 7 demonios. Yo no hubiera querido conocer nunca a esa mujer. Fíjese que, imagínese nada más la terrible vida que llevaba esa pobre mujer, hasta que Cristo sale a su encuentro y la sana. Y no solamente ella, dice Juana, la mujer de Chuza, intendente de Herodes, la esposa de un intendente, de un funcionario eh, político del Imperio Romano, es decir, tenía un buen estatus. Pero qué vida tan vacía debe haber llevado esa mujer, que no tenía sentido su existencia hasta que se encuentra con Jesús. Y Susana dice: y otras muchas que le servían de sus bienes. Dese cuenta, por favor, en el texto, el contraste. Ellas fueron endemoniadas, enfermas, sin sentido de vida, pero luego en el texto dice: pero eran ahora servidoras de Cristo. Ahí está el contraste. Notorio, otra vez, es el antes y es el después de estas mujeres. ¿Cómo refrendan estas mujeres ese encuentro con Cristo Jesús sirviéndoles? Es algo que se está notando. Estas mujeres no dijeron: gloria a Dios, aleluya, gracias Señor por tu salvación, y nunca más se encontraron con el Señor. No, lo siguieron para servirle. Estas mujeres, estoy seguro, no eran mujeres de venir todos los domingos a sentarse en las iglesias y luego se iban a ocupar de su familia, de sus hijos. Esas son sus prioridades. No, estas mujeres siguieron a Jesús para servirle. El antes y el después. Eso es visible, eso es tener una vida, un estilo de vida visible. El cambio de corazón, el cambio de espíritu es visible. ¿Cómo evidenciamos nosotros con estos ejemplos el corazón recibido el domingo pasado, si es que lo recibió usted? ¿Cómo evidenciamos ese cambio de espíritu recibido, como decimos, calientito nada más el domingo pasado? ¿Cómo lo evidenciamos? ¿Cómo evidenciamos tener ese corazón nuevo, ese espíritu nuevo? Es lindo, como yo decía, orar, es lindo pedírselo, es lindo recibirlo, pero si lo recibimos, insisto, debe ser notorio. Debe ser notorio. Debe haber cambios básicos y debe notarse eso. ¿Cómo se nota ese nuevo corazón? ¿Cómo se nota ese nuevo espíritu? Anote, en primer lugar, amándole diferente al Señor. O sea, lo primero que cambia es nuestra actitud hacia Dios. El primer cambio visible es nuestra actitud hacia Dios.
Y ahí usted puede notar. Y tenemos que tener conciencia de que tenemos que evaluarnos, mis hermanos. Cada fin de semana venimos a escuchar la palabra, perfecto, pero evalúese usted. Evalúe su vida en función a lo que Dios le ha dicho cada domingo. Y dése cuenta si hay cambios en su vida, si hay cambios de actitud. Ahora, esos cambios no son producidos porque yo le estoy predicando, yo le presento el evangelio, yo le instruyo en la palabra, pero usted toma las decisiones. Cuando usted toma las decisiones correctas, entonces Dios opera sobre su corazón y hay transformación. Si usted almacena la información anotándola nada más, o ni siquiera anotándola, yo sí me acuerdo de todo el mensaje, pero sale de acá y ni siquiera lo mastica, lo reflexiona, escúcheme, ¿qué cambios puede haber? No va a haber ningún cambio. Nunca se va a mover del antes, siempre va a ser el antes, el antes, el antes, el antes y el antes. ¿No se ha dado cuenta? Ustedes mismos, todos usamos esa frase hoy en día. Vemos a alguien que conocemos años en la iglesia y sigue cometiendo los mismos errores y pecados, errores y pecados, errores y pecados. Y todos los que lo miran desde afuera dicen, no, pues es que Juancito es así, siempre ha sido así. Hay que entenderlo. ¿Escuchó esa frase? ¿Qué queremos decir con eso? Que Juancito ha sido así y siempre ha sido así y hay que entenderlo. Es que nunca cambió, nunca se movió del antes. Él dijo que tenía un corazón nuevo, pero nunca lo evidenció. Entonces no le dio cabida al Señor, entonces no hubo cambios. No hubo cambios en su vida. No importa que haya pasado por 3, 4, 5 pandemias y siga vivo, pero no hubo ningún cambio. Cambio de actitud, hermanos. Podemos tener toda una vida haciendo devocionales, por ejemplo. Toda una vida puntualmente haciendo devocionales, pero cuando se nos da un nuevo corazón y un nuevo espíritu, esos devocionales no vuelven a ser los mismos jamás. Nunca más yo vuelvo a entrar en contacto con la palabra porque mi corazón ha sido transformado. Entonces mi actitud hacia la palabra cambia enormemente. Ir a la palabra de Dios, ir a la oración, ir a la reflexión, a la meditación, a la toma de decisiones y a la actitud para obedecer a la palabra cambia drásticamente. Ya no es igual, ya no es lo mismo. Pasamos de un momento religioso, mecánico y frío que puede ser un devocional todos los días. Y algunos de ustedes son sistemáticos, disciplinados para esos encuentros. Lee la palabra, tiene su tiempo devocional, pero eso se puede volver algo mecánico, frío, religioso. Pero se pasa de ese momento frío a un encuentro personal con Cristo en el cual uno empieza a deleitarse en la presencia del Señor. Usted respira esa atmósfera diariamente, usted la disfruta, espera el día siguiente a que llegue, ni siquiera espera el día siguiente, vuelve a tener otro devocional a mediodía y vuelve a tener otro en la tarde porque necesita ese encuentro con el Señor. Eso es cambio, hermanos. Eso es transformación. Es el antes y es el después. Mire cómo describía ese momento importante. Nosotros le llamamos momento devocional, el tiempo devocional, el encuentro con el Señor. Llame lo que le llame a usted. Ese es el momento que separamos entre el Señor y yo diariamente. Mire cómo lo describe Charles Spurgeon. Charles Spurgeon dijo lo siguiente: las almas rendidas y amantes de lo celestial siempre han atesorado las meditaciones matinales. Y estas almas han tenido como regla, no ver jamás un rostro humano sin antes haber visto el rostro de Dios. Qué tremendo esto. Es decir, esta gente no se despierta y no es que primero, ¿qué tengo que hacer? Y los quehaceres del día. No. Su regla es no entrar en contacto con nada, sino primeramente con el Señor. Prioridad número uno. Prioridad número uno. Por lo tanto, dijo Spurgeon, la primera hora de cada mañana debe dedicarse al Señor, cuyas misericordias le reconfortarán con luz celestial y divina. Si ese momento no es importante para mí y no lo busco diaria y constantemente, entonces eso es una pequeña evidencia de que su comunión con el Señor no pasa de religiosidad. Y no tener esos encuentros con el Señor, como alguien dijo, es probablemente una pequeña señal que le va anunciando una probable apostasía posterior. Porque al no encontrarse con el Señor, usted le va a agregar después,
no venir a la iglesia, no entrar en ningún estudio bíblico, no tener contacto con ningún hermano, y poco a poco se va enfriando, apostasía. Observemos cómo fue transformada la actitud hacia Dios en el corazón de los discípulos de Jesús. Les muestro dos cuadros bíblicos para que usted vea el antes y el después de los discípulos en cuanto a la calidad de sus conversaciones con el Señor. Cuando hablo de conversaciones, hablo de su actitud hacia la oración. Fíjese, el cuadro antes, ¿ya? El cuadro antes y el cuadro después. El cuadro antes, Mateo capítulo 26. Jesús está llevando a sus discípulos en ese capítulo a orar al huerto de Getsemaní. Está a horas de ser tomado prisionero para ser juzgado y crucificado. Entonces los lleva al huerto de Getsemaní, Mateo 26, versículo 38 hacia adelante. Dice, entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí, velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a los discípulos, dice, y fíjese cómo los encontró. Los encontró clamando, rogando a Dios. No, dice, los halló durmiendo. Y les dice, ¿no? Y se dirige precisamente a Pedro, le dice, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿No han podido ni siquiera eso? Los traje para eso, pero no han podido. Actitud para la oración, hermanos, fíjense. Actitud para conversar con el Señor. Obviamente les exhorta, le dice, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Siempre la carne va a ser débil, hermanos. Por eso hay que estar velando en oración. Ese es el cuadro antes. Ahora ve usted el cuadro después. Hechos capítulo 2. Mire el cambio de actitud después de haber recibido un nuevo corazón y un nuevo espíritu. Hechos capítulo 2, Pentecostés, reciben todos esos discípulos el Espíritu Santo. Es decir, reciben un nuevo corazón, reciben un nuevo espíritu y su actitud hacia la oración es un cambio drástico. Porque fíjese, Hechos capítulo 2, versículo 42. Hechos capítulo 2, versículo 42. Dice que perseveraban en varias cosas, pero especialmente dice perseveraban en las oraciones. Perseveraban en la doctrina, la comunión, el partimiento del pan, pero dice que perseveraban en las oraciones. La palabra perseverar acá, del griego proskartereo, significa ser fuertes. Capte esto, es ser fuertes hacia la oración de manera constante y continua. Pero eso no lo tenían antes de recibir el Espíritu Santo. El antes y el después. Constantes y ni siquiera habían podido velar una hora en el huerto de Getsemaní. ¿Me están comprendiendo, hermanos? Son dos cuadros bíblicos, el antes y después. Pero después de recibir el Espíritu Santo, espíritu nuevo, corazón nuevo, es evidente su cambio. Es visible el cambio de actitud hacia la oración. Ahora, de la misma manera, otra vez, otro cuadro del antes y el después de su actitud hacia la palabra del Señor, porque estamos hablando de su actitud hacia la oración, pero su actitud hacia la palabra del Señor también dio un giro drástico. Mateo capítulo 13, vemos a Jesús, Mateo capítulo 13, el antes. Jesús está enseñando por parábolas. Pues casi siempre enseñaba por parábolas, pero él enseñaba y ni siquiera sus propios discípulos le entendían. Qué difícil habla el Señor, no le comprendemos, a tal punto que él tenía que llamarlos a un costado y reexplicarles las parábolas. Usted dirá, ay, qué torpes los discípulos. No, sí, igualito que nosotros nomás. Ese era su nivel de comprensión de ellos. Entonces les tenía que explicar y les revelaba el significado de las parábolas. Ese es el antes. Pero otra vez vamos a Hechos capítulo 2. Reciben el Espíritu Santo, un nuevo corazón, un nuevo espíritu. Hechos 2, versículo 4. Dice, llenos del Espíritu Santo, todos ellos, dice que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. ¿Qué estaban haciendo? Estaban predicando el Evangelio en varios idiomas. En varios idiomas estaban predicando el Evangelio. Ahora, eso no lo hicieron.
quiero que entiendan esto. Cuando dice el texto que comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablase, y si eso significa predicar el Evangelio en varios idiomas, no es que ellos solamente estaban repitiendo como loros el Evangelio. No, se necesita un cambio de mente para entender el Evangelio y entendiendo el Evangelio, predicarlo. Y eso habla de cambio de mente de ellos. El cambio de corazón y el cambio de espíritu significa cambio de mentalidad. Por eso hablamos de cambio de actitud. Entonces cambió totalmente su mentalidad. Ellos estaban entendiendo lo que estaban predicando, el evangelio que estaban predicando, porque habían sido transformados. Pero usted ve ahí el cuadro antes y después. No entendían nada la palabra y dése cuenta, después de Hechos capítulo 2, cómo tienen claridad para explicar el evangelio. Y más aún, en ese mismo capítulo, ustedes recordarán el apóstol Pedro, ¿no? Se levanta y predica un tremendo mensaje y usted lee todo el mensaje de Hechos capítulo 2, el mensaje de Pedro, y usted se pone a pensar, pero si este no entendía ninguna de las parábolas que el Señor explicaba, y cómo ahora, con qué claridad está presentando el Evangelio. Cambio de mente, cambio de corazón, cambio de espíritu, el antes y el después. Es el antes y el después, se nota claramente eso. Hermanos, ¿hay algo parecido que le esté pasando en su vida desde la semana pasada? ¿Usted puede notar en su vida un antes y un después del domingo pasado a este domingo? ¿Le está pasando cosas parecidas? ¿Le ha pasado cosas parecidas? Si no le ha pasado cosas parecidas, hermano, usted está acá otra vez por religión. Un domingo más religioso, porque es evangélico. Todos los evangélicos vamos el domingo a las iglesias. ¿Cómo mostramos ese nuevo corazón y ese nuevo espíritu? Cambiando de actitud hacia Dios. Y eso debe ser evidente. ¿Cómo más mostramos que hemos recibido un nuevo corazón, un nuevo espíritu, amando su iglesia? Amando la iglesia del Señor. Tener un nuevo corazón recibido por Dios nos lleva a amar todo lo que Él ama. Tiene que ser así. Si yo tengo el corazón del Señor, entonces amo todo lo que Él ama. Quiero aclarar esto. Cuando el apóstol Pablo se refiere a la iglesia, cuando describe a la iglesia del Señor, la describe como la iglesia de Dios. No dice mi iglesia. Nosotros tenemos esa mala costumbre. No, mi iglesia. No es nuestra iglesia, es la iglesia de Dios. ¿Por qué acaso nosotros hemos muerto por la iglesia? No, no es cierto. El único que murió por la iglesia es Cristo. Es la iglesia de Dios. Hechos capítulo 20, versículo 28, cuando el apóstol Pablo está despidiéndose de aquel grupo de pastores de la iglesia de Éfeso, en el versículo 28 les dice: tened cuidado de vosotros y de toda la grey, la iglesia, en medio de la cual el Espíritu Santo os ha hecho obispos y para pastorear la iglesia de Dios, para pastorear la iglesia de Dios, les dice Pablo, la iglesia de Dios, la cual Él compró con su propia sangre. Ahí está. Jesús compró la iglesia con su propia sangre. Y cuando el apóstol Pablo le recuerda, cuando escribe su carta a los Efesios y le recuerda a los esposos, nos recuerda a los esposos cómo debemos amar a nuestras esposas, recuerda, les dice: maridos, que les dice: amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella. ¿Se acuerdan, no? Ese así como Cristo amó la iglesia y se entregó por ella, nos muestra la manera de amar de Cristo a la iglesia, hasta el punto de dar toda su vida de manera sacrificial para rescatarnos a nosotros. Esa calidad de amor, mis hermanos, no solo es para ilustrarnos la manera en que Cristo ama a la iglesia, no, sino para darnos el ejemplo a cómo nosotros debemos amar la iglesia que Cristo ama y que se entregó por ella hasta el sacrificio. En la misma medida como Cristo ama a la iglesia, así nosotros debemos amar a la iglesia. ¿Y cómo demostramos ese amor por la esposa de Cristo, mis hermanos? Maltratándola muchas veces, menospreciándola, no dándole la importancia que debemos darle. ¿Cómo debemos mostrar nuestro amor por la esposa de Cristo, la iglesia? Pues de manera práctica, mis hermanos.
comprometiéndonos con la iglesia del Señor. Si tengo un corazón nuevo, debo comprometerme con la iglesia, la cual Cristo compró con su propia sangre. Eso es compromiso. Pero eso no lo podremos hacer si no estamos en la iglesia. Es decir, no es que yo estoy comprometido con mi iglesia local, pero nunca vengo, o vengo 1 o 2 veces al mes. Eso no es compromiso con la iglesia. Compromiso es estar en la iglesia. Usted no puede decirle, voy a usar este ejemplo que todos los esposos me van a entender y las esposas más todavía. ¿No es cierto? Y yo no le puedo decir a mi esposa, digo, querida, yo estoy casado contigo, le digo un día, yo estoy casado contigo, estoy totalmente comprometido contigo, pero no siempre voy a poder venir a la casa. No siempre voy a poder estar aquí en la casa. ¿Por qué? Porque tengo muchas cosas que hacer, pero podemos mantenernos comunicados y viéndonos vía Zoom. ¿Qué haría usted, mi querida hermana, si su esposo le dice eso? Qué bonito, ¿no? Vía Zoom. Le pone usted todas las maletas hechas, te me vas. ¿Cómo que estás comprometido conmigo, pero no vas a poder vivir en esta casa, pero de vez en cuando nos vamos a comunicar vía Zoom? Ninguna esposa acepta eso. ¿O hay alguna esposa que acepte eso? Pastor, pensándolo bien, creo que está buena la idea, ¿no? Ya le vi la cara. ¿No? Ninguna esposa acepta ese compromiso. Si yo soy un esposo comprometido con mi esposa, debo vivir en la casa, ¿o no? No escuché a ningún hombre, ¿o no? No hay hombres, ¿no? Acá no hay hombres. Solamente para recordar a nuestra mente, mis hermanos, ¿qué cosa es la iglesia? Eclesia, la palabra iglesia viene del término eclesia. ¿Qué es eclesia? Es la asamblea de discípulos de Cristo que han sido sacados del mundo para vivir en comunión y en comunidad. Eso es la eclesia. Si no le quedó claro en años que vine asistiendo a la congregación. Es la asamblea de discípulos de Cristo que han sido sacados del mundo, de las tinieblas, para vivir en comunión y en comunidad. Ahora, esta es una excelente oportunidad. Déjeme darle 4 razones bíblicas rápidamente, 4 razones bíblicas por las cuales es mala idea no venir a la iglesia. Y hago esa aclaración ahora, porque usted sabe, post pandemia, ay, qué flojera vestirse para ir a la iglesia, ay, qué flojera levantarme temprano para llegar, ay, que tengo que volver, ay. Entonces déjeme darle 4 razones. Espero que esto ya borre de su mente y ayude a otros a entender que están, no, pero yo estoy en comunión con el Señor, no necesito ir a la iglesia. ¿Ha escuchado eso? No necesito otros. ¿Van a transmitir el culto? Claro, la comodidad, no moverme en mi casa, el clic y eso es más fácil. Pero si estoy con la iglesia el domingo, pastor, no me critique, pero estoy en comunión con la iglesia. Pero pregúntese, ¿es bíblica esa forma? Ese es el punto, hermano. No es lo que yo piense, es lo que piensa Dios. ¿Es bíblica esa forma de compromiso, de unidad? A ver, veamos. Déjeme darle 4 razones por eso, por las cuales es mala idea, pésima idea, porque rompe el patrón bíblico, no venir a la iglesia. Ahí le va la primera razón ya. Número 1, porque interrumpes el diseño de Dios para tu crecimiento espiritual. Interrumpes tu proceso de crecimiento de tu vida espiritual. Porque ese es el diseño de Dios, que crezcamos a la medida y la estatura de Cristo. Ese es el diseño de Dios. El no venir a la iglesia, estoy diciendo, interrumpe ese proceso. Cuando nosotros estamos adorando a Dios por medio de los cánticos, cuando estamos repasando o aprendiendo sana doctrina a través de los cánticos, porque si usted no se ha dado cuenta, cantamos no porque queremos crear un ambiente, ay, qué bonito para que nos sintamos bien. No, estamos cantando doctrina, estamos repasando doctrina cuando cantamos. Y estamos enseñando para los que no saben. De igual manera, cuando escuchamos el mensaje central de la palabra de Dios, como es el caso, como lo que yo estoy haciendo en este instante, la proclamación de las Escrituras, si usted no se ha dado cuenta, cantando o predicando, es la proclamación de las Escrituras, es el medio principal. Es el medio principal de Dios por el cual el discípulo de Cristo crece.
porque estamos recibiendo doctrina en la iglesia. Entonces, cuando un cristiano se salta la reunión de la iglesia, estoy hablando presencialmente, se está perdiendo el proceso prescrito por Dios para el crecimiento espiritual. Está interrumpiendo ese proceso. En otras palabras, mis hermanos, estamos despreciando la provisión de Dios, porque esto es provisión de Dios. Despreciamos la provisión de Dios para nuestro desarrollo espiritual a través de la iglesia. Esto, hermanos, esto no es amor por Dios. De esta manera no se ama la iglesia. Es la del esposo. No puedo vivir en esta casa, pero por Zoom podemos vernos. Entonces, no es bueno este día de no venir a la iglesia porque interrumpes el diseño que Dios ha provisto para tu crecimiento. Segunda razón, básicamente porque desobedeces a Dios. La reunión congregacional, hermanos, la reunión congregacional no es una opción para los hijos de Dios, no es una opción. Hebreos capítulo 10, el mandato claro, ya desde la palabra, Hebreos capítulo 10, versículo 24 y 25 lo aclara. Dice, considerémonos todos, considerémonos cómo estimularnos unos a otros al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos. Y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. ¿Cuál día? El segundo retorno del Señor. Fíjese cómo maneja la estructura bíblica esto, dando el mandamiento. No solamente te da el mandato y dice, no dejen de congregarse, no, te da las razones. Y te pone en contexto el asunto. Dice, considerémonos cómo estimularnos los unos a los otros al amor y a las buenas obras. ¿Qué es estimularnos unos a los otros? Si tú no vienes a la iglesia, ¿a quién vas a estimular? Ahorita te explico eso. No estimulas a nadie. Se tiene que estar en la congregación para estimularnos unos a los otros al amor y a las buenas obras. Díganme, venir a la iglesia no es una buena obra. Una buena obra no la restringamos a un pobre y saco una moneda y se la tiro. Eso es buena obra. O alguien está de hambre y saqué un pan de la bolsa que fui a comprar y se lo entrego. Esa es buena obra. ¿Hemos restringido a eso las buenas obras? No, las buenas obras es mucho más amplio. Venir a la iglesia es una buena obra. Apagar su celular cuando estoy escuchando el mensaje es una buena obra, hermanos. Porque no estoy pendiente, ¿no es cierto? Perdón, que me vaya a llamar, no estoy pendiente, estoy escuchando al Señor. Ya no sacamos el anuncio que antes sacábamos, habría que incluirlo otra vez, ¿no? Apague su celular cuando llega a la iglesia. Pero se da cuenta, desobedecemos el mandato de Dios. El pueblo de Dios debe esforzarse, hermano. Cada hijo de Dios debe esforzarse por guardar los mandamientos del Señor. Y este es su mandato. No es una posibilidad, no es una opción, no es una recomendación. Es no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Y eso de como algunos tienen por costumbre, eso ya lo estamos viendo más realmente después de esta pandemia. Porque hay gente que ya hizo el hábito, ya es costumbre no venir. 2 años la costumbre la hizo, ¿no? Tercera razón por la cual usted no debe tener la idea de no venir a la iglesia, porque da un mal testimonio al mundo. Cuando no asistimos a la iglesia, escúcheme, esto es importante entenderlo, mis hermanos. Cuando nosotros no asistimos a la iglesia, invertimos ese tiempo en otra cosa, porque si usted no viene acá, usted está invirtiendo el tiempo en otra cosa. Y aquí hay una gran verdad importantísima que recordar y la pongo por escrito, así que léala con cuidado. Esta es la verdad. En lo que gastamos nuestro tiempo, muestra lo que realmente valoramos. En quien invertimos nuestro tiempo, en quien invertimos nuestro tiempo, muestra a quien realmente amamos. Si no asistes a la iglesia solamente para dormir un poco más, estoy poniendo algunos ejemplos en general, ¿no? Si no vienes a la iglesia porque quieres dormir un poco más o para asistir a una actividad deportiva o
para alguna actividad social, etcétera, etcétera, pregunto, ¿qué dice esa preferencia o esa elección sobre el valor que le das a Dios? ¿Qué dice de ti, de tu sistema de valores? ¿Dónde está para ti Dios si primero, hoy domingo con mis amigos, fútbol, yupi? O primero es mi familia. O perdón, no voy a venir este domingo porque tengo que irme con mi familia. No me malinterprete, no estoy diciendo que la familia no importa, pastor. Por supuesto que importa, que tienes que darle tiempo a la familia, pero tu familia no es antes que Dios. Si eso no te queda claro, yo te invitaría a reestudiar los evangelios y entiende qué cosa es tomar la cruz de Cristo y seguirle. Pero, ¿qué dice de esas elecciones, esas preferencias? ¿Qué dicen sobre el valor que tú le das a Dios? Reemplazar el tiempo de adoración programado por la iglesia, cambiarlo por otra actividad personal, hermanos, demuestra que Dios no es realmente digno de nuestra adoración. Si yo prefiero hacer cualquier otra cosa el día domingo, ¿qué estoy mostrando o estoy dando mal testimonio, hermanos afuera? Los que me conocen como creyentes me ven y dicen, bueno, así son los cristianos y el domingo no es importante para ellos. Y yo le estoy diciendo con mi ejemplo, con mi testimonio, no ir a la iglesia, no es importante ir a adorar a Dios. Este domingo es para mí. Estamos dando un mal testimonio. Desafortunadamente esa es la actitud y conducta de los incrédulos. No debería ser del pueblo de Dios, pero sin embargo hoy el pueblo de Dios está dando ese mal testimonio delante de los ojos de un mundo incrédulo y está entendiendo que Dios no es un Dios digno de ser adorado. Entonces no respetamos el día diseñado por Dios en que tenemos que detenernos, tenemos que parar en seco y dedicárselo al Señor. Las demás cosas vienen detrás de estas. Prioridad. Mala idea no venir a la iglesia, das un mal testimonio. Por último, cuarta razón, yo te dije 4 razones. No puedes ministrar a nadie. No vienes a la iglesia, no puedes ministrar. Ministrar significa servir a alguien. ¿A quién sirve si no vienes a la iglesia? A nadie. Muy a menudo la gente piensa que la adoración congregacional o venir a la iglesia se trata de satisfacer mis propias necesidades espirituales. Es decir, me explico. Si no tengo una necesidad espiritual este domingo, todo está muy bien, me ha ido ok, todo, entonces ¿para qué voy a la iglesia? No, pero si estoy metido en un problema, no, ahora sí tengo que ir a la iglesia porque tengo que adorar y pedirle al Señor y llorar y tocar a las puertas de Dios. Hermano, ese es un error, es una perspectiva de la adoración equivocada, errada. Y por tanto, mis hermanos, el problema con esa visión de la adoración es que es una visión de adoración individualista y egocentrista, y ese es el patrón de este mundo. Meternos a lo individual. Como cristianos nuestras vidas deben gastarse sirviendo y ayudando y animando a otros. Entonces, no venir a la iglesia de manera presencial, hermanos míos, nos roba la oportunidad de servir a alguien más que a ti mismo. Nos quita la posibilidad, si no asistimos el día domingo por la mañana, nos quita la posibilidad de ofrecer palabras de aliento a alguien que está desalentado. Nos quita y nos resta posibilidad, si no venimos los días domingos a la iglesia, de darle la bienvenida a una persona no creyente o que tiene una vida religiosa pero que no entiende nada de la relación con el Señor. ¿Cómo va a despertar a las realidades de Dios si no vienes presencialmente y te sientas con esa persona, le saludas y le empiezas a abrir el evangelio? El no venir los domingos a la iglesia nos resta la posibilidad de orar con personas que tienen ciertas necesidades específicas, con un hermano o una hermana que está sufriendo, está pasando un problema. No podemos alentar, animar, fortalecer a nadie, hermanos. No podemos ministrar a nadie si es que no venimos a la iglesia. Y usted entenderá que tenemos una larga lista de versículos bíblicos donde se enfatiza la frase unos por los otros en el Nuevo Testamento. Por ejemplo, algunas de estas, ¿no? Romanos 15:5, el tener un mismo sentir los unos a los otros, dice.
1 Corintios 12, tener el mismo cuidado los unos por los otros, dice Gálatas 5, servirnos por amor los unos a los otros, Gálatas 6, llevar los unos las cargas de los otros, Hebreos 3, exhortándonos los unos a los otros. Hay un fuerte énfasis en las escrituras de unos por los otros, unos por los otros. ¿Por qué hay ese fuerte énfasis? Ahora, eso es imposible cristalizarlo si uno no está en la iglesia. Por eso no venir a la iglesia no es la mejor idea. En 1988, 3 ballenas, no sé si ustedes, alguno leyó las noticias en ese tiempo, 3 ballenas quedaron atrapadas bajo una capa de hielo, es decir, no podían moverse, tenían un ambiente limitado. Quedaron atrapadas en una capa de hielo en el norte de Alaska. Ahora, en intento de salvar a las ballenas, un cazador de ballenas las ubicó y hubo toda una discusión y decidieron ayudar a las ballenas. Y de pronto conectaron todas estas entidades de ayuda a las ballenas y una enorme movilización de gente para ayudar a las ballenas a conducirlas hacia el océano. Pero era un trabajo tremendo, porque usted sabe, las ballenas periódicamente tienen que salir a respirar oxígeno y no tenían porque había la capa de hielo. Entonces empezaron a picar el hielo. Se armaron cuadrillas y cada 50 metros picaban, como un sector cuadrado, picaban el hielo para abrirles camino, indicándoles. Entonces las ballenas subían, tomaban oxígeno e iban aguantando. Una de ellas falleció, la más joven, por el tiempo. Pero las otras 2 ballenas pudieron ayudarlas, dirigiéndolas y cavando para que pudieran salir a tomar oxígeno hasta que las sacaron al océano. Fue una celebración apoteósica cuando estas ballenas alcanzaron el océano y se fueron. De manera similar, mis hermanos, estoy usando esta ilustración para decir lo siguiente: de manera similar, la adoración congregacional de días domingos por la mañana, el mensaje bíblico en los días domingos en la mañana, el contacto para la edificación con el resto de nuestros hermanos de manera visible y palpable, son la serie de agujeros de respiración que Dios nos proporciona en la iglesia. Así como estas ballenas, es donde tomamos oxígeno. ¿Para qué? Para seguir nuestro camino hacia nuestro verdadero hogar, dice el Señor. Un día estaremos con Él. Pero ¿dónde nos oxigenamos? En la iglesia. Por eso necesitamos la iglesia. Por eso debemos amar la iglesia, mis hermanos. Pero también, por último, cómo mostramos ese nuevo corazón que debe ser visible, amando nuestra nueva vida en Cristo. Y quiero dejar este punto como un preámbulo para la próxima semana, porque es todo un tema, mis hermanos. Todo un tema, pero quiero dejar un pequeño preámbulo en este asunto de amar nuestra nueva vida en Cristo. Ustedes recuerdan cuando el Señor dice, quitaré el corazón de piedra de en medio de tu carne, en el texto de Ezequiel, quitaré el corazón de piedra de en medio de tu carne. Eso significa muerte, hermanos. Quitaré el corazón de en medio de piedra en medio de tu carne. Quitar el corazón. Nadie que yo sepa vive cuando le quitan el corazón. Nadie. Entonces eso que quitaré el corazón de piedra habla de muerte. Dios está hablando de muerte. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da nueva vida en Cristo al darnos un nuevo corazón. Entonces va a sonar un poco raro lo que voy a decir, pero la figura es esa. Según las Escrituras, morimos, hermanos, para vivir. Repito, morimos para vivir. Pero vivimos. Si morimos para vivir, esa nueva vida la vivimos para aquel que murió por nosotros. Por eso debemos amar la nueva vida que hemos recibido. El apóstol Pablo lo describe magistralmente en el texto conocido de Gálatas capítulo 2, versículo 20, que muchos lo tienen marcado, recontra marcados en sus Biblias, pero no se hace real en sus vidas. Recuerden, Gálatas capítulo 2, versículo 20, ¿no? Con Cristo estoy juntamente crucificado, ¿no? Ya no vivo yo, dice, ¿no? Mas vive Cristo en mí.
Y lo que ahora vivo en la carne, dice, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz es muerte. Eso significa. Cuando digo con Cristo estoy juntamente crucificado, Pablo estaba diciendo, yo estoy muerto. Estoy crucificado. Estoy muerto. Pablo está diciendo, mi antiguo yo ha sido crucificado con Cristo. Y afirma, ya no soy yo el que vive, sino Cristo el que vive en mí. Así que vivo en este cuerpo terrenal confiando en el Hijo de Dios, quien me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso estaba diciendo el apóstol Pablo. Entonces, recibir un nuevo corazón y un nuevo espíritu, hermanos, significa estar crucificados con Cristo. Por favor, vaya hilando esto que es importante. Se lo dejo como un preámbulo para la próxima semana. Recibir un corazón nuevo es estar crucificados con Cristo. Significa vivir una vida crucificada. Vivir una vida crucificada. Esta no es una opción para los discípulos de Cristo. Esta es una imperiosa necesidad para nosotros, más aún en estos tiempos. El asunto de la vida crucificada es sumamente importante, mis hermanos, para la salud de la iglesia. Escuche, por favor, esto que es importante. No es algo solamente independiente. La vida crucificada no es algo que yo desee, es algo imperiosamente que la iglesia necesita en estos tiempos. Romanos capítulo 6, versículo 6 dice el apóstol Pablo, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él. ¿Quién es el Cristo? Para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Esto que estamos leyendo en Romanos 6:6, Pablo lo escribió a una iglesia, lo escribió a un grupo de creyentes. Ahora la pregunta es esta, ¿por qué le recordaría esto Pablo a este grupo de creyentes? Que el viejo hombre debe estar crucificado, es decir, muerto. ¿Por qué le recordaría esto? ¿Cuál sería el problema de los creyentes en la iglesia de Roma? Lo que Pablo estaba tratando de corregir y que ellos entendieran es lo siguiente. Capte esto, por favor. Que la salud de la iglesia, escuche, la salud espiritual de una iglesia se encuentra en proporción directa a la salud individual de cada uno de los miembros. Su salud individual de cada uno de nosotros cuenta para que la iglesia sea saludable. La enfermedad de algunos afecta a toda la iglesia. Por eso no hay pecado individual oculto que no afecte a la iglesia. Esa es la razón. Es decir, mis queridos hermanos, que para que una iglesia crezca de manera sana, cada miembro que la compone es responsable de cuidar su crecimiento espiritual de forma individual para asegurarse de estar viviendo una vida crucificada. Si todos y cada uno de nosotros somos responsables de velar porque nuestro yo esté crucificado, muerto con Cristo. Yo cada día tengo que estar evaluando si estoy muerto con Cristo, si estoy muerto con Cristo, o si mi antiguo yo está volviendo a salir y a dominarme. Solo una iglesia dinámicamente sana, podrá tener la esperanza de cumplir la gran comisión. Este no es un asunto de solo animarnos como iglesia de hermanos, vamos a evangelizar, a discipular. No, hermanos, si no hay salud espiritual en cada uno de nosotros, no vamos a poder cumplir la gran comisión como iglesia. Estamos cerrando la posibilidad de que muchos no conozcan a Cristo y pasen a la eternidad sin Cristo. Imagínense el peso de responsabilidad que tenemos. Cristo dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Estaríamos imposibilitados de hacer eso si estamos enfermos espiritualmente hablando. Si mi vida no es una vida crucificada. La única manera de cumplir el mandato del Señor, la misión del Señor, la única manera de mantener ese mandato como prioridad en nuestra vida es teniendo una vida crucificada. Ahora se preguntará, ¿pero qué cosa es una vida crucificada? Ok, para que tenga una idea, una vida crucificada es una vida totalmente entregada al Señor. Es una vida totalmente entregada al Señor en humildad absoluta y obediente. Es un sacrificio agradable a Dios, como dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 12, versículo 1, que presentemos nuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ese sacrificio vivo, es decir, es muerte. Pablo está hablando de muerte.
Esa es la vida crucificada. Para lograr esa vida crucificada tenemos que entender algo que el Señor me llamó la atención eh, hace una madrugada, hace un par de días en una madrugada. Estaba leyendo el Evangelio de Mateo, Mateo capítulo 13, versículo 23, y me hizo recalar en este versículo. Y me quedé pensando y reflexionando y dije, tengo que incluirlo en el mensaje, Señor. Sí, ahí va, ¿no? Mateo 13, 23. Jesús dijo, mas el que fue sembrado en buena tierra, ¿se acuerdan? Está describiendo la parábola del buen sembrador. Dice, mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye, entiende la palabra, da fruto y produce a 100, a 60 y a 30 por uno. ¿Sabe de qué está hablando el Señor aquí? ¿O sabe que nos muestra el texto? Que no todos los creyentes son creyentes del 100%, de 100% de santidad, 100% de compromiso, 100% de fruto, 100% de vida crucificada. No todos los creyentes alcanzan ese porcentaje. Hay creyentes de 30%, hay creyentes de 60%. Pero recuerda que el Señor Jesucristo no dijo esto para desalentar a los creyentes, ni para criticarlos, no. Fue simplemente para que los creyentes nos demos cuenta que hay un proceso en nuestro discipulado. Que si bien es cierto al inicio no es claro para nosotros qué significa la vida crucificada, porque no conocemos toda la escritura, pero mientras vamos avanzando, vamos creciendo en los años en la palabra, no en la asistencia a la iglesia, en la palabra, entonces vamos entendiendo qué significa el compromiso con el Señor, qué significa morir al yo, qué significa consagración, qué significa servirle al Señor. Voy madurando. Entonces voy pasando del fruto de vida que empecé con 20%, porque no conocía la palabra, voy conociéndola más, voy dando al 30%, voy al 60%. La meta, está diciendo el Señor, es que seas un creyente del 100%. Y el 100% es una vida crucificada. Pero aquí está el punto, nos malacostumbramos y me quedo en, bueno, estoy dando fruto, 30%. Feliz con mi 30%. Hermanos, ¿quiere usted ser un creyente del 30%? Bueno, el Señor no dice que nos quedemos el 30%. Está bien, pero ese no es el ideal. El ideal es que alcances tu 100%. ¿Cómo se alcanza el 100%? Con una vida crucificada. Con una vida crucificada. Quiero que todos reflexionemos en esto, porque la semana que entramos, otra vez respondiendo a la pregunta del Señor, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Si le vamos a hacer esa pregunta, ¿sabe qué nos va a decir para la próxima semana el Señor? Le voy adelantando el tema. Es, quiero que tengas una vida crucificada. Esa es la respuesta. Y claro, nos vamos a explayar y vamos a abrir más el tema. Pero ya te he dado un adelanto. Una vida crucificada no al 30%, al 100%. Yo no sé cuántos, a estas alturas, yo estoy escuchando, hablando con varios creyentes y me dicen, pastor, yo percibo, no tenemos mucho tiempo, el Señor está cerca, el Señor está cerca. Sí, el Señor está cerca, yo estoy de acuerdo con eso, pero ¿cómo le vas a esperar? ¿Te estás preparando? Después de tantos años de vivir en tu 30%, Señor, tengo que ir al 100%, ya no tengo mucho tiempo, ya nada se puede desperdiciar, ni un solo segundo en el trabajo, en la universidad, en tu profesión, en tu taller, en la empresa, no se puede desperdiciar ni un solo minuto y minucias, hermanos. Tenemos que trabajar para alcanzar ese 100%, vida crucificada, una vida absolutamente consagrada al Señor. El mundo está esperando ver hombres y mujeres consagrados al 100%. Entonces, dijo Jesús, creerán que tú me has enviado, Señor. Vamos a orar, cierra tus ojos ahí, por favor. ¿Cuál ha sido la porción que Dios a lo largo de este mensaje ha recalado en tu corazón? ¿Cuál es la porción que tú tomarías? Esto es lo que el Señor me ha hablado a mí. ¿Cuál es esa porción? Por esa porción, por favor, yo te voy a pedir, hermano, hermana, no solo darle gracias al Señor por esa porción de la palabra a través de la cual te habló, sino por esa porción de palabra. Dile, Señor, me consagro a ti en esta mañana. Y es más, dígale, Señor, yo necesito salir de este 30% de vida cristiana. No quiero malacostumbrarme y solamente darte
dar fruto para tu gloria al 30%. Necesito llegar al 100%. Pero ese necesito, recuerde, que le exige a usted tomar decisiones y medidas. Si robaba horas en su trabajo, ya deje de hacerlo. Si la mentira era su patrón de vida, ya deje de mentir. Si tenía algún mal hábito oculto y escondido hasta el día de hoy, renuncie delante del Señor. Empiece a apuntar a su 100%. Empiece a apuntar al 100% de santidad. Empiece a apuntar al 100% de integridad. Empiece a apuntar al 100% de consagración. Empiece a apuntar al 100% en su vida de oración. Empiece a apuntar al 100% de su vida de escudriñar las Escrituras. Empiece a apuntar al 100%, a hacer todas las correcciones del caso para su vida de congregación. Padre, definitivamente que cada domingo suben un sinfín de decisiones en este lugar. Pero, Señor, no hay mejor decisión que rendirse a ti. Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a ti, que eres nuestro culto racional. ¿Y qué más podemos decir en esta mañana, Señor, excepto gracias por la porción que nos ha correspondido? Gracias por el desafío de tu palabra, Señor. Gracias por esas bocanadas de oxígeno que provees para nuestras vidas, para la vida de la iglesia, y a través de las cuales nos vas conduciendo hacia ti mismo, porque un día arribaremos contigo. Gracias por la iglesia, Señor. Gracias por cada hermano, por cada hermana provista para esas bocanadas de oxígeno, Padre bueno. Gracias, Señor, por tu presencia, el principal tanque a través del cual logramos no solamente oxigenarnos, sino vivir. ¿Qué sería de nosotros sin ti, Señor? Gracias en esta mañana, amado Cristo. Al salir de este lugar, nos retiramos no solo reflexionando en lo oído, sino sobre todo pensando en las decisiones que hemos tomado, apuntando a ese 100% que tú esperas de cada uno de nosotros. En el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo, nuestro amado Dios, Señor y Salvador. Amén, Señor.